Dios les bendiga a todos. Vamos el día de hoy a hablar un tema, estudiando juntos las cartas apostólicas, que es cómo Dios nos enseña a fortalecernos o a fortalecer a los débiles en la fe. Iniciamos explicando que Dios nos guía a guardar nuestra conciencia, obviamente ante Él y también ante nuestro prójimo. Hechos 24, verso 16, dice la Biblia: y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Aquí está Pablo hablando cómo es que él buscaba siempre guardar su conciencia, guardarla ante Dios, obviamente ante Él y también ante los hombres. La conciencia es la capacidad que tenemos nosotros para evaluar nuestras acciones según los principios con los que fuimos instruidos. Es como un testigo interno que nos aprueba o nos desaprueba aquello que está bien o que está mal. Y puede ir cambiando la conciencia con el tiempo. Hay que tener cuidado para que no se corrompa, para que no se ensucie la conciencia. Y de tal manera que si está limpia se puede ensuciar, pero también si es débil se puede instruir y se puede fortalecer. Hay pasajes que hablan de una conciencia cauterizada, que se refiere cuando una persona deja de percibir lo bueno y lo malo, y ya en esos casos no hay mucho que podamos hacer por una conciencia de ese tipo. El caso es que según la conciencia que tenga cada quien, en ocasiones, cuando no estamos hablando de mandamientos claros de la Biblia, por ejemplo, no adulterarás, es muy obvio lo que enseña, lo que la Biblia dice y que no hay que hacerlo, ¿no? Pero hay muchas circunstancias de la vida, en la vida práctica, que no está claro qué hacer. Y entonces la gente puede decidir según su conciencia, según su parámetro, qué se debería de hacer, sin que necesariamente exista maldad en ello. Y puede incluso dos personas que sean totalmente cristianas y amando a Dios 100% en su corazón, tomar en ese tipo de decisiones caminos diferentes. El caso clásico en la Biblia es el de Pablo, que era un apóstol, Bernabé, que también era un apóstol, y que los dos tuvieron una diferencia en cuanto a la participación o no participación de Juan Marcos, que terminó siendo un evangelista. El segundo evangelio del Nuevo Testamento lo escribió ese Juan Marcos, en cuanto a si debía ese joven o no participar en el segundo viaje misionero de esos apóstoles. Y bueno, tuvieron una diferencia y terminó cada quien haciendo lo que creía que era mejor para Dios, sin que por eso alguno de ellos hubiera hecho alguna maldad o alguna situación digna de reprender. Y bueno, la Biblia habla de esos casos de variaciones en los criterios y en la conciencia, y no solamente en la Biblia, sino también en la historia han habido muchos casos. Por ejemplo, hay un hombre, Stanislav Petrov, que era un ruso que ganó un reconocimiento porque hay quienes dicen que él evitó una guerra nuclear. En 26 de septiembre de 1983, él trabajaba en el búnker de monitoreo, que su trabajo era revisar si lanzaban los americanos un ataque en contra de los rusos. Su búnker estaba cerca de Moscú y era el encargado de aquel búnker. Petrov tenía 44 años en aquel momento y él simplemente debía de monitorear si su país recibía un ataque nuclear y reportarlo para, según la doctrina militar de su nación, responder con un contraataque. Y había mucha tensión en aquel entonces, estaba la Guerra Fría y 3 semanas antes la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que todavía existía, había derribado un avión comercial surcoreano y habían matado en ese derribo a 269 personas y entre ellos había un congresista norteamericano. Y entonces el clima entre las máximas superpotencias, entre Estados Unidos por un lado y la URSS por el otro, que finalmente la parte fuerte de la URSS era Rusia, era de máxima desconfianza. Y de pronto ocurrió un incidente. El sistema automático de los rusos indicó que un misil balístico intercontinental había sido lanzado desde Estados Unidos hacia la Unión Soviética. Lanzaron un misil y viene con bombas atómicas seguramente. Y segundos después se reportó 4 lanzamientos más. Entonces venía uno y otros 4. Ahí van 5. Según el protocolo, ese hombre, Petrov, debía de informar de inmediato a la cadena de mando, lo que podía haber llevado a que sus superiores dieran una respuesta nuclear automática. Pero se puso a evaluar de acuerdo a su conciencia y vio incongruencias en lo que estaba pasando. Dijo:
Un ataque real de Estados Unidos no tendría sentido contra nosotros con solo 5 misiles. Si quisieran realmente destruirnos, 5 misiles no nos van a destruir, nos van a hacer mucho daño, pero no nos van a destruir. Por lo tanto, suena raro que nada más nos lancen 5 misiles. Además, los radares en tierra no confirmaban impacto o movimiento, y el sistema satelital que reportó esos 5 movimientos de los misiles era nuevo, y pensó, puede estar dando falsas alarmas y puede ser un problema. Entonces tomó una decisión en base a su conciencia. Basado en su intuición y en su análisis lógico, decidió reportar la alerta como una falsa alarma y no escalar un informe como un ataque confirmado. Resultando que se confirmó más tarde que efectivamente, como él lo intuía, había sido un error del satélite, o sea que los americanos nunca mandaron nada. Y su decisión ayudó a evitar que el alto mando soviético creyera que estaban bajo ataque, lo que pudo haber detonado una guerra nuclear total. Tuvo consecuencias Petrov. Fue reprendido por no seguir el protocolo al pie de la letra de su nación, no castigado formalmente, pero sí le dieron una regañada, y su acción se mantuvo en secreto durante años. Después, en la siguiente década, en los 1990, se terminó revelando lo que ese hombre hizo. Terminó siendo reconocido internacionalmente, recibiendo premios como World Citizen Award en el 2006, o un reconocimiento ante la ONU y ante organizaciones de paz como un premio o reconocimiento, un ciudadano mundial que vio no solamente por su país, sino por todo el mundo. Murió en el 2017, con 77 años. Hizo historia por guardar los parámetros de su conciencia en favor del bien de la humanidad, aun cuando las reglas de su ejército decían que debía de haber actuado diferente. El caso es que dice la Biblia que la conciencia está ligada a la fe y que debemos de entender nuestra conciencia, porque cuando tú le fallas a tu conciencia, violas los principios que tu conciencia te dicta que debes de seguir, te debilitas en la fe. Ya no crees tan fácil en Dios. Y porque si tu conciencia es muy escrupulosa o no educada en los parámetros de Dios, pues empiezas a tener muchos límites que necesariamente Dios no te los pone, sino que es resultado de un entendimiento no maduro de las verdades de Dios, y puedes exagerar ciertos entendimientos de la Biblia y ponerte restricciones que Dios no te pone. Y entonces de repente violas una de esas restricciones, crees que ofendiste a Dios y te empiezas a debilitar en la fe. La Biblia nos describe un salmista que le pidió a Dios: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Quiero entender tus mandamientos realmente. Quiero saber cómo poder correr y caminar contigo en libertad. Pedía madurez para tener una carrera cristiana correcta, y esa madurez se da también en entender los mandamientos de Dios. Vamos a pedirle a Dios madurez hoy y vamos a decirle que Él nos instruya a nuestra conciencia. Padre bueno, ayúdanos. Queremos madurar, Señor. Queremos no ser débiles. Queremos honrarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y nuestras fuerzas, pero también de una manera madura, Señor. Enséñanos a crecer, a alimentar nuestra alma, a aprender a amarte mejor, y quita la debilidad, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Pablo nos enseña cómo madurar y cómo ayudar a madurar a una persona en su conciencia y en su fe. Lo hacía cuando él levantaba las iglesias, y lo hizo con la iglesia de Roma y también lo hizo con la iglesia de Corinto. Y vamos a ver cómo a ambas iglesias les instruyó para madurar en su conciencia y para que se terminara esa debilidad en la fe. Iniciamos con las instrucciones de Pablo a la iglesia de Roma. Y esas vienen en el libro de Romanos, principalmente en el capítulo 14. Y vamos a ir leyendo varios versículos. El verso 1 dice, Pablo hablando, enseñando a recibir al débil en la fe o en la conciencia. Dice la Biblia, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Esta es una instrucción a la iglesia.
Y la iglesia primitiva tenía una situación bastante compleja, mucho más compleja que la nuestra. Había personas muy diferentes en sus percepciones y en su manera previa, antes de ser cristiano, de llevar la vida. Los que habían sido judíos guardaban fiestas, cuestiones de comidas prohibidas o no permitidas, días de celebraciones y demás. Había otros que venían de conversiones de la idolatría, que era un mundo totalmente diferente, que habían sacrificado animales a ídolos paganos y pedido ritos y hasta fornicado con sacerdotisas y hecho actos que el día de hoy los leemos históricamente y ya no se hacen como lo hacían en la antigüedad, pero que empezaron a unirse todos en una fe, en la fe del Señor, y que tenían grandes diferencias entre ellos. Y Pablo realiza un análisis para tratar esa situación en la iglesia. Y lo primero que hace es que quería que hubiera una tolerancia hacia la persona que fuera débil. Y te decía lo que leímos: recibe al débil en la fe. O sea, ámalo. No seas una persona muy dura o muy seca o muy instruida y que seas dura con el que es débil, sino lo debes de cuidar, lo debes de recibir, lo debes de amar. Como cuando nosotros recibimos a un bebé en nuestra familia. ¿Cómo atiende una familia un bebé? Pues con mucho cariño, con mucho amor, lo arropas, lo quieres, lo cuidas, está todo el tiempo con su mamá, le escoges la ropa, le das tú la comida y mientras va creciendo vas teniendo mucho cuidado de él porque hay debilidad. Y de esa misma manera, con ese mismo amor, hay que cuidar a una persona que tomó la fe, que por fin creyó en el Salvador y que tuvo una fe para entregarse al Salvador y darle su alma. Como aquella mujer que le dijo: Señor, también los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y tú, Señor, tienes mucho en tu mesa, con que tan solo me des una migajita de tu bendición. Voy a poder tener una grandísima, un cambio de mi vida, porque ella pedía un milagro para su hija. Y Dios le dio aquella que ella interpretaba como una migajita, como un poquitito que tú me des de tu gloria. Entonces, cuando nosotros alcanzamos a tener una fe de decir, pues con un poquito que Dios me dé, porque Él es tan poderoso y te ama tanto y te quiere ayudar tanto, que tiene su mano extendida, pero somos débiles en la fe. Pero dentro de esa debilidad en la fe, alcanzamos a tener una fe para salvar nuestra alma. Y Dios, que es bueno y que mandó a su Hijo para morir en la cruz, para pagar los pecados del pecador, los míos, los tuyos y de toda persona que quiere humillarse ante Dios, viene y te extiende su gracia. Y encuentras su amor, encuentras su perdón, encuentras su gracia y te encuentras lleno de Dios, pero también falto de instrucción. Y esa falta de instrucción en ocasiones entorpece el entendimiento de los principios bíblicos y te hace batallar en la fe. Y Pablo decía: vamos a recibir y vamos a amar al que es débil en la fe. No solo dice que nos recibamos unos a otros, sino también te dice el corazón con el que lo debes de hacer. Versos 2 y 3 de Romanos 14 dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Y aquí empieza Pablo a entrar en un debate que nosotros no tenemos ese debate, porque la verdad es que no hay juicios en nosotros con respecto a qué comen normalmente. Casi hay tolerancia a que si una persona decide comer carne o no decide comer carne, o decide comer, ser vegetariano, no hay juicios morales de decir aquel está bien, aquel está mal en la mayoría de las personas. Pero en la época en la que Pablo escribió esta carta a Roma sí lo sabía, porque había personas que venían de una idolatría muy grande y una forma en la que honraban a sus dioses paganos era sacrificar animales para ellos. Y entonces esos que antes estaban inclinados ante el dios fulano o el dios sutano y le ofrecían animales y vacas y toros y mucho tipo de cosas para obtener favores, de pronto encontraron al Dios del cielo, que es mucho más que un ídolo. Y sació su corazón, les dio paz, les dio bendición. Y decían: yo nunca voy a tener que estar otra vez inclinándome a ese ídolo, ya no voy a tener que estar sacrificando animales o haciendo algo para quedar con ese Dios. No quiero nada que ver con él porque encontré uno que está vivo.
un Dios que me sanó, un Dios que me ayudó en el corazón, un Dios que me dio una vida nueva y que me da esperanza y que cuando yo le oro, Él me escucha y que no me lo estoy inventando, que Él viene y me da paz en el alma. Un hermano nuevo que venía llegando como un bebé débil en la fe, pero que no debe ser menospreciado. Y te dice que algunos comen legumbres y otros comen carne, pero que el que come no menosprecia al que no come. ¿Qué está hablando de esto? Pues vamos a suponer que llegaba una persona que salía de la idolatría y de pronto antes les hacían sacrificios a sus ídolos y después de que mataban aquel toro para el dios fulano, Dios con D minúscula, un ídolo, pues tampoco eran tontos, ¿no? Agarraban el toro muerto, lo partían, lo llevaban a la carnicería y vendían la carne. Y luego el cristiano quería comer carne y llegaba a la carnicería, pero ¿qué crees? Ese toro se lo ofrecieron al ídolo. Y yo ya no quiero tener nada que ver con el ídolo. Entonces, ¿podré comer carne de aquel toro o no? Yo sé que no es el dilema que tenemos nosotros, pero entendamos el contexto en el que se escribió la Biblia y el dilema que ellos tenían. Para ellos era una gran duda. ¿Me podré comer esa carne o no me la podré comer? Porque se lo ofrecieron a un toro, yo no sé, a un ídolo, yo no sé si estará bien, si estará mal. Entonces, ¿sabes qué? Como yo no quiero ofender a Dios, no voy a comer carne. Pero estaba habituado a comer carne. Y cuando estás habituado a un tipo de comida, pues el cuerpo tiende a pedirte esa comida y necesitas proteínas. No, voy a comer legumbres porque no voy a ofender a Dios y yo no quiero tener nada que ver con la idolatría. Y de repente 2 hermanos estaban en la iglesia comiendo y uno comía puras legumbres. Y no era porque estuviera a dieta, sino porque creía que, ¿qué tal si la carne es de un ídolo? Y entonces no voy a comerlo. Y alguien comía carne o comía algo así. Y te dice Dios, ten cuidado de que no menosprecies al débil. Que no digas, no he entendido. Y estés comiendo tu bistezota al lado de él. Sino que antes lo ames y lo ayudes para que seas comprensible con él. Entonces, puede haber que el fuerte menosprecie al débil y también dice el pasaje que el débil no juzgue al fuerte. Porque el débil a lo mejor estaba comiendo con sus legumbres ahí y de repente volteaba y alguien estaba con su cortezota de carne y decía, ¿y lo habrá revisado? ¿Y será que era una vaca de él o que la compró en la carnicería? No, pues qué poca espiritualidad, ¿no? ¿Cómo está comiendo la carne así? ¿Cómo lo hace? Y empieza a juzgar. Entonces en uno puede haber menosprecio y en el otro puede haber un juicio inmaduro. Y esas 2 características, el menosprecio y el juicio inmaduro, son los puntos que Pablo quería evitar en la iglesia. Y da razones para no hacer evaluaciones superficiales sobre la espiritualidad de los demás. Verso 4, seguimos aprendiendo, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Primero te dice criado ajeno y te está hablando de su Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo, ¿no? ¿O tenemos otro Señor? Nuestro Señor no es ningún hermano. Nuestro Señor no es un grupo. Nuestro Señor es el que murió en la cruz por nosotros, a quien nos rendimos, a quien confesamos con nuestra boca y creímos con nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y fuimos salvos, como dice la promesa. Él es nuestro Señor. Entonces, como Él es nuestro Señor, es nuestra guía y Él es el que dirige nuestra vida y Él nos dice que sí y que no. Por lo tanto, no somos deudores nunca a la carne. No somos deudores a lo que diga alguien, a lo que diga este o lo que diga el otro, sino a quien nos debemos es a Dios. Yo no voy a hacer las cosas para que me vea el hermano fulano, o para que me vea el hermano sutano, o para que vean que soy muy espiritual por esto, por lo otro. No voy a levantar las manos en la alabanza para que vean, mira qué bonito canta, y mira cómo lo hace, mira qué espiritual, qué me importa si me ven o no me ven. No lo hago para él, no lo hago para el de atrás, lo hago para Dios. Entonces te dice la Biblia, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, como diciendo, no eres nadie. Tú no tienes por qué ponerte a juzgar a los otros, porque no vive para ti, vive para Dios.
Es como cuando una persona te pusieras a ver, mira, él es empleado de tal fábrica. Y es un trabajador y va y trabaja en tal fábrica. Y seguro es muy malo. ¿Y a ti qué? Pues si le sirve a los de la fábrica. Y es buen trabajador. Y hasta reconocimientos le dan. Y lo tienen como un buen trabajador. ¿A ti qué? Si no trabaja para ti, trabaja para el otro. Entonces, nadie trabaja para ti, ni para mí. Porque aquí no venimos para trabajar para los hombres, sino venimos para consagrarnos a Dios. Y el centro de nuestra vida es Dios. Entonces no vamos a andarnos juzgando en cuestiones absurdas porque no vienen para mí. De tal manera que si alguien se vistió de una forma o actuó de una forma, pues ¿qué crees? No lo hizo para ti. Lo hizo para Dios. Y el que lo debe de evaluar es Dios. Por eso dice, para su propio Señor está en pie, o si cae, para su Señor cae, y por lo tanto poderoso es Dios para hacerle estar firme, y Él lo va a ayudar, lo va a nutrir, lo va a enseñar y lo va a hacer fuerte, porque la fuerza no viene del hombre, viene de Dios. Él es el que te levanta, Él es el que te consuela, Él es el que te instruye, Él es el que dio esta palabra y todo lo que estamos haciendo es leerla y comentarla. Él es el dador de la vida y toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces, de Dios que te ama y que quiere tu bien. Por lo tanto, debe de haber un respeto en diferentes criterios. Romanos 14:5, seguimos aprendiendo, dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esto pasaba porque los judíos tenían el día de reposo, lo guardaban el séptimo día. Y los cristianos empezaron a guardar el día de reposo, no el séptimo día celebrando la creación, sino el primer día de la semana, que es el día en el que el autor de la creación resucitó y demostró que el que murió en la cruz para rescatar a la creación era Dios mismo, porque nadie vence a la muerte sino Dios. Y como yo voy a celebrar que sigo un Dios vivo, no un Dios muerto, y que es mucho más grande que la creación, el creador, pues entonces voy a adorar a Dios el primer día de la semana. Y se empezaron a reunir en domingo. Pero ¿qué tal si alguien le iba a predicar a los judíos y entonces decía, bueno, yo me voy a reunir con ellos en la sinagoga y ahí voy a hablar de Dios y voy a descansar el sábado para compartir con ellos la palabra? ¿Le era lícito o no le era lícito? Pablo lo hizo muchas veces, ¿no? Iba a las sinagogas y debatía con ellos y seguramente lo hacía el séptimo día porque era el día que estaban lo acostumbrados los judíos. Pero luego los cristianos lo empezaron a hacer el primer día de la semana. Entonces, ¿qué día? O por ejemplo, hay quien dice, es que es el día de reposo y tú debes de guardarlo de esta manera. Te debes de poner tu mejor ropa y debes de estar de una manera adecuada para Dios. Y otros dicen, pues ¿por qué? Pues yo me voy a ir normal como soy siempre y me voy a vestir igual que soy siempre. ¿Qué importa? Entonces uno hace diferencia entre día y día. Y otro no hace diferencia y otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Sí lo ven? Entonces no vamos a decir, yo me vestí de tal manera y aquel se vistió de esta otra. ¡Qué fachoso! Pues a ti qué te importa. No es criado tuyo, no te sirve a ti, le sirve a Dios. Y si se vistió de esa manera porque está cómodo, pues para Dios lo hizo. Y a Dios le agrada. Como ahora que están teniendo la actividad de los niños y que pusieron una albercada y se están divirtiendo, y algunos jóvenes vinieron con bermudas porque seguramente se van a mojar con los niños y se van a disfrutar con ellos y están amando a nuestros hijos. Bueno, ¿y si vienen con bermudas qué? Ay, pero es de reposo, pero ¿cómo que? ¿Qué? No, pues para Dios lo hacen, ¿no? Lo están haciendo para amar a nuestros niños y para Dios. ¿Qué tiene de malo? Pero cuando dice uno juzga entre día y día, no, este día es el día del Señor, está bien, si tú quieres puedes vestirte de corbata o de frac si quieres y moño y con todo lo que tú quieras, pero no puedes juzgar al que no lo hace. Ni tampoco vas a menospreciar al que sí lo hace, simplemente estamos en una tolerancia de la libertad. Si alguien lo hace formal, para Dios lo hace. Y si alguien no lo hace formal, para Dios lo hace. Y no es la espiritualidad en qué te vistes y qué no te vistes, sino el corazón.
Dios no juzga según las apariencias. Dios juzga según el corazón. Por eso dice que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y entonces hay historias como la de Eric Liddell, por ejemplo, ¿no? que él tenía que ganar una carrera que coincidió en que la carrera le cayó en el día de reposo y era el día que él tenía apartado para competir en la carrera, pero lo pusieron el día de reposo y era el día que él tenía apartado para honrar al Señor. Iba a predicar a algún lado y decía, no, pues no voy a ir porque es el día de reposo. Entonces su conciencia dijo, no voy a ir. Y Dios lo bendijo y levantó un testimonio muy grande porque salió en el periódico y en Dios antes que los hombres, y él no va a ir a las Olimpiadas porque no puede correr en este día, y trataron de cambiar la fecha pero no la cambiaron y él no cambió tampoco. Era su conciencia. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, en México hacemos las elecciones el domingo y que de repente llegan los funcionarios del Instituto Nacional Electoral y te invitan para que tú seas presidente de casilla, o para que seas secretario, para que seas algo? Pues no es malo cooperar con las autoridades, además de que es una vez cada 3 años o cada 6 años. Tampoco es malo ir a votar porque es el domingo, yo pienso, pero bueno, si alguien cree que es malo, pues está en su conciencia de ir o no ir, pero yo creo que no haces un trabajo excesivo y no es malo. Pero si alguien dice, no, porque es el día del Señor y porque yo quiero ir a servir a la congregación y no voy a ir, bueno, está en libertad de decir, ¿saben qué? Discúlpeme, yo no puedo atender ese día y no puedo hacerlo. Pero alguien dice, bueno, ¿por qué no? Mi país me lo pide y no es malo que yo vaya y sirva a los demás y esté ahí contando. Yo sé que lo voy a hacer con ética, yo sé que no le voy a poner los votos a uno o a otro, sino tal cual salgan, los voy a contar y así lo que votaron, igual los voy a poner, porque entonces sería trampa el hacerlo de una manera diferente, ¿no? Todos salgan, así los pongo, yo no voy a manipular nada. Ok, qué bueno. Entonces, pero si alguien dice, no, yo no voy a ir, y otro dice, no, yo sí voy a ir, bueno, uno hace diferencia entre día y día y otro no. Pues cada quien actúa en su libertad. No podemos decir, ay, qué impío, se fue de presidente de casilla en vez de venir a adorar. No, porque lo hizo para Dios. Y porque no es mi siervo, es siervo de Dios. Y tú qué sabes si después en la noche llegó y adoró a Dios o amó a Dios y le dijo, Dios, pues tú sabes que yo siempre voy y te busco, pero ahora no pude porque pues hice esto por mi país. Pues no creo que Dios se enoje. Pero si alguien dijo, no, yo tenía la invitación y mira, la verdad, Señor, yo te prefiero a ti, yo necesito mucho ir a adorarte y no quise ir, pues también está en libertad. Y tampoco voy a decir, ay, pues qué mal ciudadano, porque a él no le fue y primero debe ser tu país, o el otro dirá primero Dios. Bueno, cada quien opinará según lo que piense y actuará según su propio criterio. ¿Y qué debemos hacer? Respetar. No tengo por qué forzar a la gente a que se haga lo que yo digo, sino tengo que respetar lo que los demás decidan, porque no estamos hablando de un mandamiento como el adulterio o como algo, no sé, obvio, ¿no? El deshonrar a tu padre, a tu madre, no es eso, sino es algo que puede ser para un lado o para otro según el criterio de cada quien. Ahora la Biblia también nos dice cuál es el centro de toda decisión. Romanos 14, versos 6 al 8 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, ¿quién es nuestra guía? ¿Quién es nuestra luz? ¿Quién es nuestra esperanza? Es Dios. Y yo lo voy a hacer para Dios. Y si hago una cosa o hago otra, pues la hago para Dios. Lo voy a hacer en fe, porque finalmente mi vida está dedicada a Dios. Y voy a tolerar cuando alguien decida algo diferente. Por ejemplo, cuando alguien es doctor, ¿no? Y le traen a una persona que está muy enferma o trabaja en una clínica y dice, no, hombre, no va a haber nadie. Y aquí si yo me voy, esta señora capaz que se muere. Pues se queda el domingo a trabajar por amor a la señora. Ok, ¿y es un impío por eso? Pues no, a lo mejor está haciendo el bien máximo posible.
Ahora otro dirá, no, yo pido o hablo, que manden a alguien. Bueno, ya cada quien decidirá. Pero lo que no debe de haber son juicios superficiales, porque para Dios lo hace. Sea que vivamos o que muramos, aún en cuestiones extremas, para Dios lo hacemos. Si en cuestiones extremas somos de Dios, pues también en las cuestiones menores debemos de considerarlo a Él. Lo mejor de todo es que nos guía un Cristo vivo. Romanos 14:9, seguimos aprendiendo, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. O sea, Cristo murió para levantarnos a vida. Cristo murió y resucitó para demostrarnos que es Dios. Y volvió a vivir. O sea, como si ya había dicho que resucitó, ¿para qué dice volvió a vivir? Pues porque a veces esas verdades nos cuestan trabajo entenderlas a los hombres. Y tendemos a ver a Cristo como si estuviera siempre crucificado y no verlo como está bien vivo y nos quiere bendecir. Y te dice que es Señor de los muertos. Ah, Chihuahua, ¿cómo que es Señor de los muertos? Pues ¿de qué muertos? ¿Anda Jesús en el panteón? No, anda en todas partes obviamente, pero es que los muertos no mueren. Los muertos cambian de una etapa a otra y están bien vivos y tienen un Señor que es Jesucristo. Y nosotros, que ahorita estamos en el cuerpo y estamos en este periodo antes de pasar al siguiente periodo, algún día estaremos con esos muertos que no están muertos, están bien vivos. ¿Qué te está diciendo todo esto? Mira, lo más importante es la vida eterna. En esta vida estamos de paso. Algún día vas a estar con aquellos muertos que no están muertos, que están vivos, y vas a ver las cosas de una manera increíblemente claras. Por lo tanto, ¿qué tantas minucias le vas a poner a detallitos de andar viendo al hermano si esto, si lo otro? Cuestiones menores. No andemos juzgándonos o condenándonos o dejando de ayudar al débil por boberías, sino mejor ponte a pensar en la eternidad y ama a tu hermano. Acuérdate de que Cristo volvió a vivir y quiere que tú camines con Él y que te unas a los muchos que a lo largo de muchos años han ido entregándole su vida y que en aquel entonces ya no va a haber una época, otra época, sino va a estar todo el mundo junto y un Señor de todos. De tal manera que nuestra relación debe estar basada en el amor con Dios y con el prójimo y no en actos inmaduros. Romanos 14, versos 10 al 13 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo al hermano u ocasión de caer al hermano. Entonces te está diciendo, mira, ponte a amar a tu hermano. Porque a veces a la carne lo que le gusta es cuando algo es diferente a mí, lo juzgo. Y andar criticón o andar viendo y hacia los demás, ok, no es amor ese. ¿Qué crees? Que va a haber un tribunal, un trono, un lugar en el cual esté el juez justo de todo el universo que es Jesucristo. Y todos ante Él vamos a comparecer y Él va a juzgar absolutamente todo. ¿Para qué juzgas tú? Si no tienes la capacidad de hacerlo, si no entiendes bien los mandamientos, pues mejor ponte a amar. Porque recuerda que algún día estaremos ante ese tribunal y ponte a amar para que no te digan, tú no amaste a tu hermano, tú le pusiste tropiezo a tu hermano, tú no le serviste a tu hermano. Y Pablo nos da el ejemplo en la Biblia de cómo amar al débil. Verso 14, seguimos aprendiendo. Romanos 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo inmundo es, para él lo es. Nada es inmundo en sí mismo. O sea,
volviendo al punto de la carne, pues si ibas a la carnicería y agarrabas un pedazote de carne y se lo habían ofrecido al dios Baco o al dios que fuera, no es inmunda la carne. No porque alguien le diga, oh, te mato a este toro en honor a ti, oh Dios fulano, sutano, y luego mata al toro y no se ensucia la carne. No tiene nada de malo. Tú te comes la carne y luego la desechas y ya no pasa nada. No es la carne mala. ¿Qué está haciendo Pablo al hacer esto? Instruyendo. Le está diciendo, no tiene nada de malo la carne. ¿Qué le está quitando al débil? La debilidad. No importa, la carne no es buena ni mala, es carne. Entonces, nada es inmundo en sí mismo. Pero, para el que piensa que lo es, para él lo es. ¿Por qué? Porque si yo creo que voy a ofender a Dios comiendo esa carne y me la como, pues estoy haciendo delante de Dios algo que es, creo que te voy a ofender y me lo como. O sea, te estoy ofendiendo. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para esa persona? Pues instruirlo. Instruirlo y decirle, no tiene nada de malo la carne. Ya si tú la quieres comer o no, ya es tu decisión. Habrá quien le guste la carne, habrá quien no le guste, pero estás en libertad de comerla o no comerla, pero no es porque sea mala la carne, inmoral o porque sea pecado, sino porque tú decidas comer o no. Entonces, al hacer eso, Pablo lo que está haciendo es quitarle al débil la debilidad a través de la instrucción. Y sigue hablando, verso 17, te dice una gran verdad. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, las cosas importantes no son las minucias, sino las que te quiero decir. El debate importante no es sobre la comida. En eso no está lo esencial del reino. Hay otra esencia que debemos de ver más allá, que el débil a veces no se pone a ver la esencia principal, sino que pone a verse mandamientos en menores y está juzgando por minucias y cositas porque es débil. Pero lo que importa, dice Pablo, es la justicia. Que tú madures en tu conciencia, que aprendas a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Que justicia no es otra cosa más que darle a cada quien lo que merece. Entonces, para darle a cada quien lo que merece, tienes que aprender los principios de justicia. No juzgues según las apariencias, sino juzga según justo juicio. Aprende a discernir entre el bien y el mal. Eso quiere Dios. No que estés condenando porque si comió carne o no comió carne. No, aprende a ser justo. Le está instruyendo al débil. Paz. ¿Cuál es la paz? La paz que te da Dios. Que la conciencia ya no te atormenta. Pero que también que haya paz entre los hermanos. Que no estemos en disputas por tonterías, por cosas menores, porque si a él le gusta esto, le gusta lo otro. No quiere Dios eso, que haya paz y unidad en la iglesia. Y que esa unidad se dé a través de la tolerancia en cuestiones que sean menores, porque debemos entender que todos somos seres libres y en nuestra libertad podemos escoger diferentes cuestiones. Y si él escoge algo que a mí no me gusta, pues es su rollo. Si a mí no me gusta el verde, pero a mi hijo le gusta el verde y se viste de verde, pues es libre de vestirse de verde. Y ya, o azul, o negro, lo que sea, es un ejemplo. Vamos a tolerarnos y gozo. Justicia, paz y gozo. O sea, alegría en el alma, alegría porque un hermano está con Dios, contento, porque no está contristado el espíritu, porque depende de Dios y no de las formas humanas. Entonces, voy a buscar que esos principios estén. Pero cuando no busco justicia, paz y gozo, si no estoy escrupuloso en minucias, pues entonces la gente escrupulosa está. A ver, mira sus zapatos. Están muy altos. Los tacones están muy altos. No, y esa falda no arrastra. Y aquella vino de pantalón. Y mezclilla, qué mundanota, ¿no? O mundanote, porque pues cómo de mezclilla y el domingo. ¿Qué importa que sea mezclilla en domingo? Pero entonces empezamos a juzgar por bobadas, por cosas menores. ¿Trae prendedor o no trae prendedor? ¿Se puso perfume o no se puso perfume? Ya, no es eso lo importante. Lo importante es justicia.
paz y gozo en el Espíritu Santo. Y no minucias o tonterías por cosas escrupulosas de gente inmadura en la conciencia. Que debemos de crecer y aprendernos a amar y a tolerar y a servir en las cuestiones importantes y no en minucias. El propósito es crecer, edificar y ser más como Cristo y bendecir a los hombres. Romanos 14, versos 18 al 19, seguimos aprendiendo, dice: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y cuando andamos con minucias o condenando a la gente porque no es exactamente como yo, no estamos buscando la paz, sino estamos buscando imponer nuestro estilo, y no importa mi estilo. Porque Dios hizo seres independientes y únicos. ¿Y qué crees? Nadie es como tú. Y nadie es como yo. Tú eres una pieza única. Eres hecho a semejanza de Dios. Y como Dios es perfecto en todas las dimensiones y en todos los ángulos que lo mires, pues no puedes reflejar la perfección de una manera tan clara, y por lo tanto crea muchos seres que lo podemos reflejar. Y él verá las cosas de una manera y ella de otra forma, y aquel es más sensible y aquel es más lógico, este es más estructurado y el otro improvisa mucho, y somos diferentes. Ok, así nos hizo Dios, ya, así el estructurado va a seguir siendo estructurado y el que improvisa le va a dar por improvisar. Uno es más artista y otro es más técnico. Así lo hizo Dios. Uno tiene un carácter muy abierto y habla con todos y es muy alegre, otro es muy serio. No, el abierto es el bueno, el serio es el malo. No, ¿qué crees? Dios no se equivocó. Dios lo hizo al serio y también al abierto. Y no tenemos que menospreciar a nadie, ni juzgar a nadie, ni eres tú superior a nadie por seas como seas. Sino debemos de buscar la mutua edificación, entendiendo que somos diferentes. Como Dios quiere enfatizar, nos repite la instrucción y la prudencia como una dualidad que debemos de tener presente. Fíjate bien, Romanos 14, versos 20 al 21, dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Qué te está diciendo esto? Prudencia. Ten cuidado que porque tú comes tus bistezotes y el otro no lo entiende bien, pues explícale para que pueda después comer contigo si le da hambre y no se condene. Prudencia. Luego dice: todas las cosas a la verdad son limpias. ¿Qué te está diciendo con esto? Instrucción. Está instruyendo. No importa, la carne no importa, es limpia. Y si se lo ofrecieron a un dios o a los 1000 ídolos o 100,000 ídolos, no importa, sigue siendo limpia. Todas las cosas a la verdad son limpias. Porque Dios hizo ese toro. No importa si alguien se lo sacrificó a un ídolo a otro, ese toro a final de cuentas viene de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud. Ya. Instrucción. Y luego sigue prudencia. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano le tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces, si le va a tropezar, ofender o debilitar, pues lo voy a instruir, lo voy a amar, lo voy a servir, o incluso no lo voy a hacer porque no me importa si le tropieza o no le tropieza. ¿Qué importa? Voy a hacer lo más que pueda por los demás. Y nos da un principio: hagas lo que hagas, lo debes de hacer con fe, porque Dios se agrada cuando hacemos y nos relacionamos con Él a través de la confianza. Versos 22 al 23 dice: tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces no se trata de que la carne sea mala. El problema no está en la carne. ¿Dónde está el problema? En la fe. ¿Por qué no hay fe en esa persona? ¿Por qué no puede creer que no va a ofender a Dios si come carne? Porque su conciencia no está instruida. La fe y la debilidad en la fe tiene que ver con una conciencia que puede ser puntillosa o que puede estar más instruida en el bien y el mal. Entonces, tengamos fe. Bienaventurado aquel que no se condena en lo que aprueba.
porque actuamos en base a lo que aprobamos, pero que verdaderamente no estamos cauterizando la conciencia. Y que cuando tú comas o no comas, lo hagas con fe, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, tienes que hacerlo con confianza. Dios quiere que no estés lleno de desconfianza. ¿O cómo te sentirías tú si tu hijo viene contigo y dice, así como, me va a pegar mi papá o me va a dar y estás esperando como el sablazo? Y dices, bueno, ¿y este qué, no? ¿Por qué viene así? O sea, ¿te vas a acercar conmigo con un casco o con un escudo? ¿Te voy a pegar o te voy a hacer qué? ¿Qué te sentirías? ¿Por qué piensa eso de mí? Entonces Dios quiere igual que nos relacionamos en base a la confianza y que vayamos con confianza para con Él en todos nuestros actos. Y te deja claro quién es un verdadero fuerte ante Dios. Versos 1 al 3 de Romanos 15 dicen: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, un fuerte es el que tolera a su hermano en debilidad, es el que lo instruye, es el que cuida al débil, como una mamá. La mamá es la fuerte, el papá es el fuerte, nace el bebé, cuidan al débil, que es el bebé, hasta que crezca, pero lo cuidan, no lo tienen eternamente como un bebé, sino lo van creciendo para que después se haga fuerte. Esa gente que tiene 30 años, según en el Evangelio, y por siempre es débil, es anormal. Tenemos que crecer con Dios. Tenemos que hacernos fuertes. Sigue el versículo, dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces Jesús no vino a agradarse a sí mismo. Vino a agradar al Padre y vino a agradarnos a nosotros porque nos salvó, dándonos edificación en nuestra alma. Y si nos agradó a nosotros cuando ni merecíamos, estábamos arrogantes, estábamos lejanos a Dios, ni nos pasaba por la mente Dios, no había Dios en ninguno de nuestros pensamientos. Pero vino, nos agradó, nos enseñó: oye, yo te amo, te quiero llevar un mejor camino, te quiero llevar una buena vida. ¿Por qué no podemos nosotros también ir y agradar a los demás y servirles y llevarles al Salvador? No es que vivamos para nosotros mismos. O sea, el fuerte no puede decir: yo soy fuerte y menosprecio a este. Es un tonto, este no ha estudiado la Biblia, este no sabe, aquel, pues ya tiene mucho tiempo, ya debería de haber madurado, ya esto, ya lo otro. No, no es así. Sino que tu fuerza sea, para empezar, teniendo templanza y dominio propio y sabiendo aguantar tus impulsos que no los puedes moderar. Teniendo templanza, paciencia, y ayudando a tu hermano con amor, como una madre ayuda a un bebé con amor a que se haga fuerte. No para agradarnos a nosotros mismos, porque finalmente imitamos a Jesucristo, que no vino a agradarse a sí mismo. Vino a dar la vida por los demás, aunque le costó. Y con la bendición de Dios alcanzaremos una fuerza y una unidad real. Versos 5 al 6 de Romanos 15 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Fíjate, está hablando de unidad, un mismo sentir. Oh, como quisiera que tuviéramos ese mismo sentir todos, para que unánimes, de nuevo habla de la unidad, a una voz, no a dos voces, a una voz, glorifiquéis a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo se va a dar esa unidad? Cuando exista madurez para entender que somos diferentes, que va a haber paciencia, que uno lo hace de una manera, para Dios lo hace, otro lo hace de otra manera, para Dios no lo hace. Pero voy a ser paciente. No me voy a envanecer y a ser una persona arrogante que desprecia a los demás porque soy fuerte. ¿Por qué esto? Porque no, nada. No vienes a agradarte a ti mismo, vienes a agradar a Dios. Y Él es toda paciencia con los débiles. ¿Cómo es Cristo cuando llegamos con Él? Aparte que estamos llenos de pecados, todos sucios en nuestra alma, nos lava, nos limpia, nos da ese jabón precioso de lavadores, nos consuela, nos bendice, nos sana las heridas, nos instruye, nos recibe. Y a veces entendemos mal las cosas, pero es paciencia y te lo dice de una manera y te lo dice de otra y te lo dice de otra, porque quiere tu bien. Estamos llamados a imitarlo y estamos llamados a ayudar a los débiles a crecer,
hasta que exista la unanimidad y una sola voz entre nosotros y madurez. En la iglesia primitiva había personas muy diferentes, ex fariseos, ex saduceos, los judaizantes, los políticos, los griegos, pero tuvieron una sola voz y tuvieron unanimidad. ¿Por qué? Porque aprendieron a respetar las diferencias y amarse a pesar de las diferencias. De tal manera que al amarnos, nos hacemos similares a Cristo. Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros. ¿Cómo nos debemos de recibir? Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Cómo nos recibió Cristo? Ignorantes, no instruidos, con ideas chuecas, con pensamientos incorrectos, con pasiones, con tonterías en la cabeza, con esclavitudes al pecado, pero nos recibe y nos ama y nos instruye y nos ayuda y nos limpia y nos sana y nos cambia. ¿Y por qué nosotros no lo vamos a hacer con los demás? Con paciencia, no con arrogancia. No sabe. Ya debió de haber madurado. Ándale pues, no te vas a hacer una oveja engordada que te pongas a cornear a los demás. Dios quiere que seas como Cristo y que ames y sirvas a los demás. Y para que nos quede claro, nos resume todo lo que es necesario. Versos 14 y 15 de Romanos 15 dice, porque estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos, fíjate bien, de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me ha dado o me es dada. Entonces, ¿qué requisitos está diciendo el apóstol para que nos podamos ayudar unos a otros? Bondad. Tiene que haber bondad. No puedes llegar a juzgar a los demás con malicia. Pero si hay malicia, ve tu vida que no esté llena de amargura, o porque estás lleno de desconfianza, que estás pensando mal de los demás, así no sirves para exhortar. Si estás todo el tiempo atribuyéndole mal a las personas y ni siquiera vas y averiguas si es cierto o no lo que en tus corruptos pensamientos te vienen y estás juzgando a los demás por puros prejuicios tuyos, no. Tienes que desechar la malicia y tienes que convertir tu corazón a Dios y tienes que estar lleno de bondad. Con un juicio correcto es con bondad. Tienes que cambiar la malicia por la bondad, si es que no lo has cambiado. Y también tiene que haber todo conocimiento. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Esto está bien, esto está mal, esto es lícito, esto conviene, esto no conviene, etc. No en base a tus prejuicios, a tus cosas que medio entiendes. Si no lo entiendes, primero entiéndelo bien, por amor a tu hermano, por amor a los demás, y luego vas y lo dices. No vas y sacas un sablazo o cosas innecesarias cuando no lo entiendes bien. Eso no es ser responsable. Si no lo entiendo bien, primero digo, es un problema, ok, hay una situación, pero primero voy a averiguo y veo bien qué voy a hacer. Y ya que estoy seguro, voy y lo hago. Si no, no actúo. ¿Verdad que es una tragedia cuando las personas, los doctores llegan y los operan de cosas que ni eran? Tiene un tumor, lo vamos a abrir, le sacamos el páncreas o le sacamos esto, no era. Pues antes de abrir, ve si de veras es un tumor. Entonces no podemos llegar y andar sacando la espada y andar haciendo, espérate primero a ver si no hay, si eso no es. Tienes que tener tranquilidad y templanza y paciencia para con los demás. No ser mecha corta, no que pase algo y luego sacar. No, espérate, toda bondad, no malicia, bondad, paciencia y conocimiento. Ahora vamos a hablar de las instrucciones a Corinto, que también están buenas, son más breves que las que hablamos de Romanos, pero también nos enseñan verdades al respecto. A la iglesia de Corinto enseña que la debilidad está ligada con el conocimiento y que si lo tenemos, seamos cuidadosos con el débil. 1 Corintios 8, versos 7 al 9 dice, pero no en todos hay este conocimiento. O sea, había una parte débil y una parte fuerte.
Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. El problema es que no en todos hay conocimiento. Y por lo tanto hay que transmitir ese conocimiento para que todo el mundo se haga fuerte. Y para que entienda que no es la comida lo que te hace acepto ante Dios, sino es el corazón lo que Dios ve. Y que no es porque tú comas o porque no comas. Ahora, yo sé que el punto aquí no es la comida, pero ¿qué tal si habláramos de la ropa? ¿Qué te hace acepto ante Dios? ¿La falda que arrastra o no? Entonces la espiritual va a ser la que ande con una falda que arrastra. Y la que no ande con una falda que arrastra no es espiritual. Pues no, porque Dios no ve la falda, Dios ve el corazón. Y no es por el largo de la falda que la gente va a entrar al cielo y va a estar ahí una persona a ver la falda, no, sí pasas, a ver, no, la tuya, no es eso. Dios no juzga según las apariencias, Dios juzga según el corazón. Entonces, ese tipo de situaciones hay que evaluarlas a nuestro contexto, porque ahorita el debate no es la comida, son cuestiones de la ropa, cuestiones de las formas, cuestiones del día de reposo, si hago esto, si no hago esto. Ok, por ejemplo, un joven, ¿no? Es que yo quiero jugar fútbol. Bueno, ¿tiene derecho a jugar fútbol o no? ¿Es malo jugar fútbol? Pues es normal si tiene mucha energía que quiera hacer deporte, ¿no? Y si a ti no te gusta el fútbol, o a mí no me gusta, o no sé, ok, y si a él le gusta, ¿qué? ¿Tiene que hacer a fuerzas lo que a ti te guste? ¿No tiene derecho de escoger algo en lo cual utilizar su tiempo y sus energías? No debemos ser tolerantes y bueno, que a mí no me gusta, pero si a él le gusta, pues que vaya y lo juegue, ¿no? Ya, ¿qué importa? Y lo mismo el joven con el adulto, no, ese se la pasa leyendo, ¿qué? Bueno, ¿qué? A él le gusta leer y a ti te gusta jugar fútbol y a cada quien, ¿no? Pero vamos a aprender a tolerarnos y a aprender que somos diferentes. Pero el débil, ¿qué pasa? Liga la espiritualidad con cuestiones externas. A los que jugaron fútbol son los mundanos y los que se quedaron a leer son los espirituales. Pues no tiene nada que ver, es algo externo. Si te gusta o no, son cuestiones externas. La ropa, la comida, las formas de guardar una cosa u otra, eso es externo. Dios ve la esencia, Dios ve el corazón y Dios quiere que seamos maduros. No es por las cuestiones externas, es por las cuestiones internas. Mira, yo la verdad sería mucho más cómodo si ni de saco vendría. Me gusta más. Pero ya sé que hay gente tan conservadora que me van a juzgar porque no van a recibir nada. Es que no. Si el día que me quité la corbata dije, bueno, al menos voy a hacer un cambiecito, ya sin corbata. Pero hay gente que es tan conservadora, no, qué mundano, ¿no? Que no, ya está mal por eso. Entonces, porque, ok, entiendo la debilidad, ok, me pongo si quieren cuello clerical, no importa si eso se ayuda para que la gente entienda el evangelio. Pero no es lo importante. ¿Qué tal si llegara un hermano y predica de mezclilla? ¿Es mundano por eso? Pues no, porque lo que importante no es como vista, lo importante es el mensaje que Dios le dé para ti. Y si trae una forma de vestir u otra, ¿qué importa? O no, Juan el Bautista se vestía de una manera ruda, con no sé, piel de camello, todo ese tipo de cosas, era un rudo, ¿no? Y Jesús no era así. Bueno, ¿y qué? Pero los dos hablaron llenos del Espíritu. Entonces, ¿por qué vamos a juzgar según las apariencias? No, hombre, el día que mi esposa se subió a tocar alabanza con pantalón, se armó un revuelo. ¿Qué importa si se sube con pantalón o no? ¿O solamente es para los hombres el pantalón? Pues ¿qué crees? En la Biblia no usaban pantalón. Entonces ya nos vamos a vestir todos de túnicas. No, porque culturalmente es aceptado el pantalón. ¿Y qué tiene de malo que te pongas pantalón? Bueno, ya sé que Dios no está de acuerdo cuando es algo, una sensualidad o una forma súper vanidosa. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Y lo puedes hacer con un pantalón o con una falda o con lo que sea. Y además la vanidad principalmente está en el corazón. Con decencia nos vamos a vestir, obviamente. Pero ¿qué importa
las formas. ¿Por qué nos vamos a juzgar por tonterías? Aprendamos a ser maduros y no estemos haciendo evaluaciones superficiales. Pablo instruye al débil para que se haga fuerte. 1 Corintios 10, versos 24 al 26 dice: ninguno busque su propio bien sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed y preguntad. No preguntad nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ya, hombre, no la compliques, hombre. Mira, si te cuesta mucho trabajo saber si fue un ídolo, no, ya, tú llega y no preguntes. ¿Quieres carne? Pregunta cuánto vale, no pregunta si lo sacrificaron o no y demás. Ya, tú llévatela, cómetela y disfrútala y ya se acabó. Ese animal viene porque Dios lo creó. Y de Jehová es la tierra y su plenitud. Y si alguien impuso mano sobre el animal y se lo ofreció a un ídolo, ¿a ti qué te importa ese rollo de esa persona? Tú no eres idólatra porque la otra persona lo fuera. Aprende a madurar. Y cuando maduras, ninguno busca su propio bien sino el del otro. Buscas hacerle el bien a la gente. Y no imponer tu estilo o tu forma peculiar. Ahora hay algo interesante en esta instrucción que le da Pablo a los Corintios. Porque dice que no solamente con los creyentes, sino, ¿qué crees? Con los no creyentes también. O sea, no solamente entre hermanos, sino también los que no son. Debes de tener cuidado con la percepción de la persona en su conciencia. 1 Corintios versos 27 y 28 del capítulo 10 dice: si algún incrédulo, obviamente si es incrédulo, pues no es cristiano porque no cree en Dios, os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por los motivos de la conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La gente, cuando todavía no entiende las verdades cristianas, está muy confundida en su cabeza. Y vamos a suponer que te invitara a un incrédulo, recuerda que el debate en aquel entonces era la comida, y que de repente el incrédulo dice: ¿qué crees? Esto se sacrificó a los ídolos. De aquí a que entiendes si no tiene nada de malo, y si no lo puede digerir o no lo puedes instruir, pues no lo comas delante de él para que no se sienta ofendido. Porque a lo mejor ese incrédulo nada más está buscando la forma de decir: ya viste, pues no era tan cristiano y tan hermano, mira, si él ya pecó. Entonces, pues para no darle un pretexto a esa persona que está buscando cómo afianzarse en su incredulidad, pues no lo comas y ya. Porque el caso es ayudar al que está lejano a que sea atraído al Señor. ¿Y qué importa si yo voy a dejar de comer algo cuando a final de cuentas es bien poquito comparado con Dios, que dejó el cielo, Jesús, para venir a la tierra y morir en una cruz? ¿Qué es que yo deje de comer algo? Si el más grande de todos los misioneros es Jesucristo, que dejó el cielo para venir a la tierra. El caso es que te dice que ames al incrédulo y que procures tener en tu contexto la conciencia del otro, no nada más del hermano, también el incrédulo. Y él mismo, Pablo, consideraba la debilidad de los que no creían y actuaba acorde para llevarlos a la luz. 1 Corintios 9, versos 19 a 21 dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. O sea, ¿qué era Pablo? Pablo era un transformer al predicar. Y si era el momento de irle a predicar a los judíos, pues iba al día de reposo. No me importa que sea el séptimo día, yo voy con ellos a la sinagoga y allí debato con ellos. Y llegaba a la hora a la sinagoga, se sentaba como judío y hablaba y se ponía en todas las formas judías. Hacía los rezos que ellos hacían y decía lo que él sabía hacer, porque además era un judío convertido. Y después, si se encontraba un gentil, pues andaba sin ley. Oye, unos taquitos de cerdo, sí, échamelos. Y se los comía porque, pues, ¿qué importa? Que los judíos no lo hacen, pero él, ¿qué importa? Porque ando sin ley, porque si se los desprecio, ay, qué payaso es qué arrogante, ¿no? Va a decir el otro. Entonces, ¿qué importa? Gracias, ahora yo te invito a otros, vente, la segunda ronda yo la pongo. Y empezaba a hacerse amigo y era
sin ley a los que están sin ley, con ley a los que están con ley. A todos se hizo de todos. Era de una manera con los judíos para ser parecido, porque a la gente le gusta una persona parecida a ella. O con los legalistas, entonces yo también puedo ser legalista y soy escrupuloso y guardo las cosas. O los ignorantes de la ley, pues, ¿qué importa? Si lo que importa es la ley que tiene uno en su conciencia y Dios quiere juzgarte en base a la conciencia y no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan, que es bien simple, esa de entender. Y me hago a todos de todos, pero los llevo a Cristo. Como esta verdad cuesta digerirla, pero también Dios quiere que la guardes. Te da varios ejemplos. Primera de Corintios 9, versos 22 al 25, dice: me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ese pasaje de que todos corren en el estadio, de todos se abstienen y demás, lo hemos oído muchas veces. Yo quiero la carrera cristiana, yo quiero esto, pero en el contexto está hablando de que cuides al débil, de que ames a los demás, de que consideres la conciencia de los demás, de que seas flexible y te hagas griego con el griego, débil con el débil, para poderlo llevar a Cristo. Yo corro de tal manera que obtengo la meta. Si me meto con los judíos, gano judíos y llego en primer lugar. Y si me meto con los legalistas, gano legalistas y llego en primer lugar. Y si me meto con los que están sin ley, gano a las personas que están sin ley y llego en primer lugar. Es lo que decía Pablo: corro para alcanzar una medalla, corro para ganar a las otras personas, porque se van a ir al infierno y porque Dios no quiere que se vayan al infierno. Entonces los voy a llevar a un Salvador que los quiere recibir, los quiere amar. Y no voy a andar: ahí están muy altos tus tacones, ahí está muy esto. ¿Qué importa? Vamos a ganar su corazón. ¿Qué aprendemos de todo esto? Pues que debemos de madurar nuestra conciencia. Y debemos ayudar a otros a madurar. Debemos de no juzgar según las apariencias, sino según justo juicio. ¿Qué importa la ropa? Bueno, ya, pues que cada quien es libre, ¿no? Vestirse como quiera. Debemos de aprender a ser maduros y tolerantes, y que si alguien se viste de una forma o de otra, no tienes que cambiarlo a como te vistes tú. Y tenemos que aceptarnos unos a otros independientemente del estilo. Pero cuando un padre es legalista y empieza a prohibir todo: no, el fútbol no juegas porque está muy mundano, haces esto no, tú puro rompecabezas en tu casa y no puedes hacer esto y lo otro. ¿Por qué? ¿Realmente Dios le pone esas reglas así? Y a los soldaditos menos, no puedes jugar a los soldaditos o a la guerra. Pues a los hombres nos gusta jugar ese tipo de cosas cuando somos niños. ¿Y es pecado? Mientras no vaya y se pelee con alguien, ¿no? Que le pega a su hermana o le pega a alguien. Pero realmente no es bueno que maduremos nuestra conciencia para poderlos ayudar sin meter 1000 prohibiciones que a lo mejor Dios no le pide. A mí muchas cuestiones de conciencia me ayudaron a madurar mis hijos y me retaron. ¿Y por qué está mal? ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué esto? Y si alguien ve una película, obviamente no una pornográfica, pero si alguien una película de fantasía, pues ok, ¿lo voy a juzgar por eso? ¿O lo voy a despreciar? No, lo correcto es leer libros y no ver películas. Bueno, ¿y qué? Para Dios lo hace, ¿no? O si sale mal una escena, bueno, pues cierra los ojos y ya, o no sé, cada quien. O no la escoge, ¿no? O no sé, o ve qué categoría para no meterse en una que sea controversial. Ok, estoy de acuerdo. Como te digo, si es pornográfica, no lo hagas. Pero no tenemos por qué estarnos juzgando unos a otros por cosas que Dios no nos juzga. Y si alguien en la política, por ejemplo, si es de derecha, es fifí, está mal, que no sé qué. ¿Por qué? Tiene derecho a tener sus ideas, ¿no? Y si alguien es de izquierda, también tiene derecho. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues votar por el que tú creas que es el mejor
candidato para el país o el mejor partido en la mejor conciencia que tú tengas. Entiende los principios cristianos, lo que Dios nos enseña en la Biblia, la justicia, la vida, ese tipo de cosas, y ves qué partido es el mejor y así votas. Y si alguien vota por una tendencia o por otra, bueno, ya lo hace para Dios, ¿no? Aquí no vamos a promover tal partido, tal idea, o de derecha o de izquierda. Todos somos bienvenidos al Señor mientras lo hagamos lo mejor que podamos a nuestro entendimiento, orando por nuestras autoridades, porque la verdad, sea quien sea, necesita mucho a Dios. Entonces, y nos vamos a tolerar, y no vamos a decir, es que este es de derecha, o este es de izquierda, o este es de... No importa. Puede ser cristiano con una idea política o con otra. Y no nos vamos a despreciar por eso o a juzgar por eso. Nos vamos a tolerar y a entender y amar. Igual en la educación de los hijos. Si alguien cree que debe ir a tal colegio o a tal sistema, ok, lo voy a respetar. Pues es responsabilidad de los papás. Otros lo deciden tener en casa. Ok, es su responsabilidad. Le deben dar la mejor educación que puedan. Otro no, que en tal universidad o en la pública o en la privada, no sé, cada quien haga lo que crea que es mejor. Pero no lo voy a juzgar y no lo voy a condenar. Porque no es mi estilo o mi forma, sino que además no es mi hijo, Dios se lo encargó a él o a ella. ¿Yo por qué voy a andarme? Si me piden un consejo, ok, voy a dar lo mejor que pueda. Pero la responsabilidad es de ellos. En otras palabras, respeta la libertad de los demás en toda aquella cuestión que no es pecado. En las cuestiones que dudas, aprende a averiguar y a llegar a la verdad para que puedas después juzgar lo que conviene o lo que no conviene y hacerlo lo mejor posible por tu prójimo. Y evita hacer juicios superficiales de los demás. Si ves a un débil, toléralo y ámalo en lo que sale de la debilidad, pero llévalo e instrúyelo en amor, lleno de bondad y de conocimiento, para que pueda crecer hasta que todos estemos en la unidad, en una voz y en un conocimiento donde el centro de todo sea Dios. Una bondad sin contienda y poniendo a Dios como el centro. Aprende a ganar almas, poniendo el énfasis en el corazón y no en las apariencias o en cuestiones externas, sino en cuestiones que Dios quiera. Amén. 1 Timoteo 1, versos 5 al 6 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales nosotros, desviándose algunos, se apartaron en vana palabrería. El amor tiene varias fuentes. Un corazón limpio, y hemos hablado mucho de eso, pero también una buena conciencia. Aprendamos a tener una buena conciencia y a madurar nuestra conciencia, a probar lo que Dios aprueba, a negar lo que Dios no quiere y a andar en libertad. Y fe no fingida, confianza. Si tenemos estos tres principios, un corazón limpio, una buena conciencia y confianza, vamos a poder caminar en el camino del amor. Teniendo cuidado de no desviarte en una teología vana que te lleva al error. Hoy hablamos de uno de esos ejes del amor, la buena conciencia, que te ayude a crecer, a hacerte fuerte y a tener confianza. Y eso quiere Dios, que seamos fuertes, que seamos llenos de Él y que maduremos. ¿Ok? Bueno, entonces, de tarea, vamos a estudiar esos principios, vamos a pensar temas, a ver qué voy a evaluar, a estar seguro de que cuando digamos esto no, sea porque de veras no y no por nuestras minucias, ¿no? Como que, por ejemplo, no sé, mi hijo sale a hacer ejercicio y le gusta hacerlo con música. Ay, qué impío, qué malo. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de malo? No, es que no me gusta a mí esa. Ok, ¿por qué no te gusta? ¿Y no tiene derecho a tener alguna música a él que sea diferente a la tuya? ¿Tiene que ser toda como él es la tuya? ¿Por qué voy a decir que una está bien y que una está mal? ¿En base a qué? Entonces aprendamos a juzgar y a madurar y no andemos ahí condenando a las personas por cosas que no quiere Dios. Mejor fijémonos no en las apariencias, sino
en el justo juicio y en el corazón de las personas. ¿Ok? Bueno, Dios les bendiga a todos. Estamos despedidos. Si alguien tiene alguna duda, estamos para servirle. Que tengan muy buena tarde. La disfruten mucho con su familia. Nos vemos el próximo domingo.